Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 4, es un texto también muy conocido por nosotros. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Vieron toda la descripción que aparece aquí? Y habla de los postreros días. Ahora usted agarre un periódico, agarre un diario, y fíjense si estas palabras no se reflejan en lo que sucede hoy en día. En cualquier lugar donde usted ve que aparece esta cantidad de palabras y habla de los postreros días, porque estamos en esos postreros días, estamos en los tiempos finales, nos damos cuenta que estas palabras fueron escritas hace 2000 años aproximadamente, en nuestro calendario greco-romano, ¿no? Sin embargo, tienen y poseen una actualidad tremenda en cuanto a lo que hoy estamos viviendo. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No solo la ciencia de la tecnología se aumenta a caudales, como vemos, ¿no? Todo lo que ha aumentado la ciencia. Daniel tenía que cerrar el libro porque no iba a comprender lo que estaba viendo. Está hablando también de la ciencia de Dios se va a aumentar. Y la ciencia de Dios es el conocimiento del Padre y del Hijo que hoy tenemos acceso a través de la palabra de Dios. Eso tiene que tener también en nosotros una esperanza en cuanto a lo venidero, en cuanto a lo que estamos viviendo y en cuanto a Dios nos está revelando a cada uno de nosotros. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la humanidad? ¿Hasta dónde llegará la humanidad? Bueno, la respuesta la tenemos en el libro de Mateo, que muchas veces hemos leído en el capítulo 24, el versículo 22. Dice así: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, cuando Jesús escribió esto, quizás existían la lanza, espada, podemos decir, ¿no? Existía la espada, pero estaba hablando que si los días no fueran acortados, la palabra dice, nadie sería salvo. Hoy nos damos cuenta que la cantidad de armamento nuclear, la potencia que hay en cuanto a armas de destrucción masiva, ni siquiera la pólvora llegaría a destruir toda la humanidad. Pero han creado la parte más terrible en cuanto a la destrucción, que es lo nuclear, la era nuclear. Y esto sí puede terminar con toda la humanidad. Y dicen que hasta 17 veces, con el armamento que hoy se encuentra en el mundo, podría destruir 17 veces más el universo. Podría destruirse el universo, volverse a crear y volver a destruirlo 17 veces más. Ese es el gran evento que estamos viendo los que realmente conocemos hoy las Escrituras y creemos en la palabra de Dios. Vamos a abrir el libro de Isaías en el capítulo 66. Isaías 66, el versículo 2. ¿Qué es lo que mira el Eterno? ¿Qué es lo que mira Yahweh en cada uno de nosotros? Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Estás temblando ante la palabra del Eterno? ¿Estamos temblando ante su palabra? Y cuando dice la palabra temblar, no es miedo en cuanto a lo que va a ocurrir. Es temblar en sentido temor, reverencia ante la palabra. Es poner
la palabra de Dios ante todo, es poner en primer lugar el hecho de poder escudriñar y alimentarnos diariamente con su palabra. Y esto está reflejado también en las palabras de Pablo, en Primera de Corintios. Vamos a abrir Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el temor a Dios, el hecho de discernir cada acto, cada paso que damos, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando el espíritu a lo espiritual. Y eso es lo que nos deja la enseñanza de que tenemos mucha información para este presente, tenemos mucha información del futuro y no necesitamos ningún tipo de máquina, ni del pasado, porque la información se encuentra pasado, presente y futuro, lo porvenir desde el principio, dice Dios. Entonces, asumamos la responsabilidad que tenemos ante su palabra y que podamos ser fieles en cuanto al mensaje. El libro de Hechos, en el capítulo 5, también es otra palabra que nos va a dar aliento. Dice: y nosotros, Hechos 5, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le dio Dios el Espíritu Santo? ¿A quién le dio Dios ese poder maravilloso que mora en nosotros? A los que le obedecen. ¿Pero qué es lo que deben obedecer? Hay un mandato que siempre hablamos en cuanto al bautismo, y se encuentra también en este libro de Hechos, que es muy conocido por nosotros, que está en el capítulo 2 y en el versículo 38, donde nos manda a hacer algo para tener el don del Espíritu Santo. Si nosotros, que aquí dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cómo podemos tener el don del Espíritu Santo si ni siquiera tenemos el Espíritu Santo? Porque no obedecemos el mandato del verdadero bautismo. Capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo hay quienes hablan de un bautismo de la Trinidad, en cuanto en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, adjudicándose que Cristo mora en ellos, cuando no obedecen este verdadero bautismo? ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es la que revela a los hijos. La palabra de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en cada uno de nosotros, nos hará ser testigos suyos en cuanto a obedecemos, en cuanto a la obediencia de su palabra. Puedes ver la evidencia, un video que está allí puesto en la web, se llama así: La evidencia en el nombre de Jesucristo. Y ahí encontrarás más amplio este tema. Pero lo relativo al pasado, presente y futuro, nada tiene que ver con una máquina ni novelas de Wells que han sacado, ¿no?, como La máquina del tiempo. Esta es la verdadera máquina del tiempo. Esta es la verdadera verdad de todo lo que existe en cuanto a saber qué vamos a ver mañana, qué somos hoy y qué fuimos ayer. Esta es la verdadera verdad. Es el alimento justo y necesario para cada uno de nosotros. Pero debemos tomar de ella diariamente. Si no, podemos caer en desobediencia. Que Dios te bendiga, y recuerda que siempre que tengamos puestos los ojos en las Escrituras, que tengamos puesta nuestra misión, nuestra mente en las cosas de arriba, seremos llevados por el camino correcto.